Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Para superar la contracción que sufre la economía nacional se requiere de relaciones armónicas entre el capital y el trabajo, de mutua confianza entre el sector productivo y el gobierno, y de liquidez para seguir produciendo y dando empleo. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo a la audiencia. Respecto a la armonía de las relaciones entre capital y trabajo, lo cual se puede visualizar en las cifras de conflictividad laboral y huelgas, ¿cuál es la situación y qué contribuye a mejorar esa relación la carta distribuida por el gobierno entre los trabajadores? Gracias, Alfredo. Mire, nosotros partimos de una premisa en momentos de complejidad económica que vive el país, y es que todos debemos centrar nuestros esfuerzos para proteger el empleo vigente de los ecuatorianos. ¿Cómo se hace eso? A través de darle sostenibilidad a las empresas. No vemos que esta carta que ha sido enviada a los trabajadores abone en ese sentido, por varios aspectos. El primero de ellos, y tal vez el más importante, es el enfoque. ¿En qué debemos estar enfocados en este momento, tanto las autoridades laborales cuanto quienes conformamos el tripartismo, los trabajadores y los empleadores? Es en buscar alternativas para darle adaptabilidad al mercado laboral que tiene altas rigideces. La pregunta es, Alfredo, si es que en estos momentos esta carta permite dar mayor empleabilidad a los ecuatorianos. En el último año, cerca de 80.000 personas han quedado en el desempleo, de los cuales un 42% son personas menores a 24 años. Nosotros tenemos varias propuestas en este sentido y creo que es hacia allá donde debemos apuntar. Además, genera mucha preocupación, Alfredo. Pero finalmente la carta ¿se distribuyó o no se distribuyó entre los trabajadores? Bueno, se ha dado paso ya a distribución en varias empresas a nivel nacional. Entendemos que esto ya está en un proceso de distribución en todo el país. Nosotros hemos solicitado que se detenga el envío de esa carta porque violenta el Código del Trabajo. Por un lado, el Código del Trabajo limita la posibilidad de hacer proselitismo dentro de las empresas, tanto a empleadores como a trabajadores, por un lado. Y por otro lado, tanto la Constitución como diversos cuerpos normativos impiden o garantizan, mejor dicho, la inviolabilidad de los datos personales. En este caso, nosotros creemos que eso queda evidentemente lesionado con una carta de esta naturaleza. Ahora, según la encuesta del INE publicada en enero 18, a la que usted se refería, se han perdido, sumando y restando lo que hay entre el sector rural y el urbano, 60.000 puestos de trabajo adecuados. Ahora, el gobierno soluciona sus problemas de liquidez tomando la de otros sectores como el IES, los gobiernos autónomos y el sector privado. Ahora está pagando sus obligaciones a contratistas y a los gobiernos autónomos con los títulos del Banco Central, no con dólares. Esto puede atraer una inversión rentista porque hay renta segura en comprar esos papeles con descuento. Pero ¿qué efectos trae la circulación de esos medios de pago dentro de la economía? Alfredo, antes de dar paso a su pregunta, permítame dejar en la mesa una propuesta que es lo que corresponde al sector empresarial en este momento. Una propuesta que ha sido probada en más de 15 países sobre adaptabilidad laboral. Voy a poner un ejemplo. Si una empresa tiene actualmente 100 trabajadores y debe reducir la capacidad de trabajo porque se ha reducido la demanda del mercado, hay dos opciones. Una es reducir la nómina a 80, por ejemplo, 20 personas pasarán al desempleo, o mantener la misma nómina de 100 trabajadores, pero con una menor carga de trabajo. En el año 2009, solamente en 4 países desarrollados, este mecanismo de adaptabilidad laboral permitió que no se despidan a 1 millón de trabajadores. Es eso lo que debe discutirse en el CONADE desde ahora en adelante, más allá de estas cartas que, insisto, no abonan en una buena relación entre la armonía del trabajador y el empleador. En relación a los temas de liquidez, Alfredo, si bien estos mecanismos pueden, por un lado, dar un respiro y una oxigenación a los empresarios para que cancelen sus deudas con el Estado, sobre todo aquellas tributarias, no es menos cierto que de las estimaciones que nosotros hemos realizado, aparentemente el monto que se va a emitir no cubre toda la deuda que tiene el Estado con algunos proveedores. No tenemos las cifras exactas, pero eso es ya lo que nos han previsto algunos empresarios y quisiéramos una aclaración de las autoridades, por un lado. Y por otro lado,
lo que puede suceder es que el monto que yo reciba como empresario me va a servir para pagar en impuestos una parte, pero otra parte va a quedar libre porque ya he pagado todos mis impuestos. ¿Qué va a suceder con esos papeles? Tengo que negociarlos en el mercado y entendemos que esos papeles ya entrarán con un castigo del 4 al 5%, lo cual tiene un efecto en la liquidez. Otra propuesta, Alfredo, que nosotros creemos que es importante tomarla en cuenta en este momento tiene que ver con el impuesto mínimo, justamente para darle liquidez al sector empresarial, darle sostenibilidad a las empresas y procurar garantizar el empleo de los ecuatorianos. Fíjese usted, el anticipo al impuesto a la renta, que se convierte luego en impuesto a la renta, genera una tasa efectiva del 45%, que grava esencialmente a pequeñas, medianas y grandes, a pequeñas, medianas y microempresas. Esa es la tarifa efectiva que nosotros hemos calculado, lo cual genera una alta distorsión en las empresas. ¿Por qué? Porque tienen que anticipar su impuesto a la renta sobre la operación del año anterior, lo cual desnaturaliza el concepto mismo del impuesto a la renta. Y por otro lado, al final del año, si es que el anticipo es superior al impuesto causado, calculándolo con el 22%, se genera un impuesto mínimo. Eso evidentemente es una presión de liquidez y puede poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas y por tanto mina la capacidad de las empresas para garantizar el empleo de los ecuatorianos en estas condiciones, que es lo que a todos nos interesa. Pero eso se ha planteado ya desde varias semanas. ¿Qué respuesta hay del gobierno? Las autoridades han señalado que este mecanismo esencialmente se creó porque al inicio de la administración de este gobierno había un alto nivel de evasión. Pero también las autoridades nos han dicho, las autoridades tributarias sobre todo, es que en estos últimos años el incremento de la recaudación responde en un 80% al mejor control y en un 20% al incremento de tributos. Si es que ya tenemos estas cifras de mejor control, de mayor capacidad de control de parte de la autoridad, no vemos que haga sentido mantener este impuesto que grava a la operación de las compañías y no a su renta mismo, lo cual le quita liquidez en un momento de complejidad económica y sobre todo afecta a las MIPYMES. Y al no haber liquidez, pues no hay empleo. Ahora, en sustitución de las sobretasas arancelarias, el gobierno analiza establecer un timbre cambiario para pagar aranceles, que establecería un tipo de dólar más caro para las importaciones privadas. Todos los sectores de la producción han expresado su preocupación. ¿Cuál sería la vía adecuada para mejorar la competitividad de las exportaciones sin afectar al costo de las importaciones, que en un 60% aproximadamente son materias primas y bienes de capital que dinamizan la economía? Alfredo, nosotros creemos que hay que ver esto en perspectiva de mediano y de largo plazo. La pregunta es si vamos a seguir procurando subsanar los problemas de frente externo a través de la limitación de importaciones o garantizando más entrada de divisas, inversión extranjera directa, acuerdos comerciales y otro tipo de instrumentos que garanticen rápida liquidez a la economía. Por el lado de la restricción de importaciones, nosotros conceptualmente no somos partidarios de este tipo de medidas. Entendemos la situación compleja que se vive a nivel externo, pero creemos que un mecanismo como el timbre, tal como ha sido anunciado, no tenemos la propuesta completa todavía, pero tal como ha sido anunciado puede generar una distorsión adicional en la economía. No hay espacio en este momento para experimentos, porque esta es una medida que no se ha aprobado en ninguna parte del mundo y eso nos genera preocupación. Si es que las autoridades deciden que debe implementarse una medida de esta naturaleza de corrección de importaciones, creemos nosotros que aunque tengan impacto y no estando de acuerdo, hay otras alternativas. En el caso del timbre, además, nos preocupa que se genere una retaliación por parte de socios comerciales, que se violente la normativa internacional, tanto multilateral de OMC cuanto andina, lo cual puede generar un efecto contrario al esperado. ¿A qué voy con esto? A que pueda generarse una restricción de acceso a mercados a nuestros productos estrella en distintos países. Pero además, Alfredo, hay que tener en cuenta que fruto de la menor dinámica económica, por un lado, y fruto del efecto que van a tener las salvaguardias durante estos 6 meses, nosotros hemos estimado una reducción de las importaciones en cerca de 2.000 millones para el año 2016. Si eso lo compensamos con las exportaciones que también van a estar afectadas, petroleras y no petroleras, y hacemos el conteo general de balanza de pagos, nosotros creemos que podemos llegar a un escenario similar al del 2014-2015, con lo cual este tipo de medidas
medidas van a tener efectos colaterales mucho más profundos que los esperados, y más bien hay que buscar corregir los problemas de fondo, de competitividad en el sector exportador, sobre todo por la vía de los costos, y allí entra el mecanismo de adaptabilidad laboral, por un lado, y por otro lado, también subsanar estas obligaciones pendientes que se registran por la devolución condicionada de tributos, que es una política que se adoptó el año anterior. Se pagaron los certificados de abono tributario hasta el mes de abril, y desde allí hasta la fecha no se han cancelado esa devolución de impuestos. La deuda en este momento es cercana a los 300 millones de dólares. Entonces hay alternativas, es lo que hemos planteado a las autoridades, tanto a nivel formal por varios escritos, cuanto a nivel verbal en varias reuniones que hemos tenido, porque definitivamente creemos que el timbre cambiario puede tener un efecto mucho más perjudicial del que se prevé en primera instancia. En un país dolarizado, los dólares no solo vienen de las exportaciones no petroleras y de las remesas de los migrantes, ni tampoco es cierto que las importaciones son dólares que se van y no vuelven, porque son inversiones en materias primas, bienes de capital y bienes de consumo no perecederos que se quedan en el país, dinamizan la economía. Para atraer más dólares al Ecuador, ¿qué se requiere en estos momentos? Creo que hay buenos pasos que debemos ponerlos en la mesa. El primero es la aceleración de la suscripción del acuerdo con la Unión Europea. El segundo es la ley de alianza público-privada que fue aprobada en meses recientes. Pero eso requiere un ambiente y un clima de confianza en cual el empresario, no solo externo, sino el local también, pueda volcar todos sus recursos de inversión para darle sostenibilidad al empleo y sostenibilidad a la dolarización. Además, Alfredo, es importantísimo tener una agenda comercial clara y contundente con nuestros socios comerciales más importantes. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, que estemos priorizando en este momento las relaciones comerciales con Irán, un socio que no es miembro de la Organización Mundial del Comercio y en cuyo caso comercial puede tener efectos colaterales muy negativos. Creemos nosotros que hay que apuntar hacia los principales socios comerciales del Ecuador. Estados Unidos es el principal socio comercial no petrolero. En este mes ya tienen que aprobarse y renovarse las preferencias del sistema generalizado de preferencias, pero ese esquema para el exportador no es un esquema que le garantice previsibilidad en el largo plazo. En esencia, lo que consideramos que hay que hacer es aterrizar esa agenda comercial con nuestros principales socios y, por otro lado, entrar seriamente en una pausa normativa que también lo hemos planteado en diversas ocasiones como un mecanismo para darle previsibilidad al empresario para que pueda planificar en el largo plazo. Y respecto a esa pausa normativa, ¿qué efecto tiene el proyecto resucitado de ley de herencias? Mire, hay que ver dos cosas en ese proyecto. Primero, el concepto. Por principio, nosotros como sector empresarial no estamos en desacuerdo en combatir la inequidad, más bien creemos que eso es un objetivo deseable a largo plazo. Pero creemos que la inequidad se combate de otras formas, generando más oportunidades en educación, generando más oportunidades para accesibilidad al emprendimiento, generando más oportunidades para la ampliación del capital de las empresas. Pero esto por la vía de incentivos. Por el otro lado, entendemos que el proyecto que ingresa a la Asamblea tiene un componente de combate a la elusión y a la evasión. Nosotros somos los primeros en combatir o en desear que se combata la elusión y la evasión porque eso genera una competencia desleal. Pero también creemos que este momento en lo que hay que priorizar la política pública y reenfocar sobre todo la política laboral es en garantizar el empleo de los ecuatorianos. No hay mayor factor de inequidad, Alfredo, que el no contar con un empleo sostenido, decente y adecuado para los ecuatorianos. Richard Martínez, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de irnos a una pausa. Cuando regresemos estará Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, ex consejero nacional electoral. Un observador electoral no es un simple veedor o acompañante, es un trabajo técnico reconocido por la ley. Vamos a hablar sobre la iniciativa ciudadana Ojo con tu voto para observar el proceso de las elecciones 2017. Ya regresamos. Si estamos juntos no hay nada imposible, si estamos divididos todo fallará. Lo dijo Sir Winston Churchill, estadista británico.